Hola a todos y bienvenidos a este nuevo culto online de la Iglesia Evangélica de Colmenar Viejo y Manzanares. Un saludo muy fuerte a todos los hermanos y las hermanas y un saludo también extensivo a todos aquellos que nos veis o nos seguís desde cualquier parte del mundo. Espero que este sea un tiempo que sea de edificación, en que podamos aprender, que podamos alabar al Señor, pero sobre todo que el nombre de Cristo sea glorificado. Permitidme empezar con algunos anuncios, y tenemos bastantes, dado que el desarrollo de la pandemia y el descenso de los contagios pues van haciendo que se quiten algunas de las restricciones, pues nosotros vamos adaptándonos día a día y intentando mantener la mayor normalidad posible dentro de las circunstancias. Es por ello que empezamos muchas de nuestras reuniones de manera presencial nuevamente. En primer lugar, anunciaros que los martes vuelven a culminar el tiempo de estudio y oración. Los martes a las 8:30, de manera presencial, reanudamos nuestros cultos. Así que este martes a las 8:30 ya nos podemos reunir en Colmenar Viejo para tener ese tiempo de estudio y oración. De la misma manera, y aunque esta reunión lleva más tiempo en Manzanares, los miércoles a las 8:30 también tienen el tiempo de estudio y oración los hermanitos de Manzanares. Los jueves a las 5:30, de manera presencial, tenemos en Manzanares la clase de los niños. De momento la lleva la hermana Paqui, así que animamos también a todos los niños de Manzanares a congregarse, a reunirse para tener su tiempo especial, con juegos, canciones, historia bíblica, manualidades. Bueno, ya sabéis cómo va, ¿verdad? Y esto es los jueves a las 5:30 en Manzanares. Y los viernes en Colmenar también seguimos con la clase de los niños a las 5:30, ¿de acuerdo? Así que son todos los niños y adolescentes que quieran participar o colaborar, pues también son bienvenidos. Y por supuesto, seguimos con los cultos y las escuelas dominicales. En Manzanares, en primer lugar, la escuela dominical es a las 11 de la mañana, tanto como niños y adultos, y el culto es a las 12. Y en Colmenar Viejo mantenemos, por razones de aforo y de espacio, el culto a las 10 de la mañana y a las 11:30 las escuelas dominicales solo para niños y adolescentes. Y no contentos con todas estas reuniones que llevamos y las células que van a empezar dentro de poco, seguimos con nuestras reuniones online. El jueves a las 8:30 a través de Zoom tenemos el tiempo de estudio y oración. Como sabéis, el martes y miércoles se cuelga un vídeo con el estudio, ¿no? Para que tengamos tiempo para verlo, y luego el jueves debatimos compartimos lo que hemos aprendido, lo que nos ha llamado la atención, y también tenemos ese tiempo de oración, los jueves a las 8:30 a través de Zoom. Y los sábados seguimos a las 6:30 con ese pequeño pensamiento y ese tiempo de oración, ¿no? Para los más madrugadores, para los que quieran empezar bien el fin de semana, pues los sábados a las 6:30 de la mañana a través de Zoom, pues el hermano Nico dirige este tiempo que es de mucha bendición. Y los sábados por la tarde teníamos habitualmente nuestro tiempo de compartir a las 8:30 en Zoom, y este tiempo va a ser con una periodicidad mensual. O sea que ahora solo se va a hacer una vez al mes. Avisaremos con antelación para que todos podáis estar preparados. Posiblemente sea el tercer sábado de cada mes. Mandaremos el link como es habitual, pero ya no va a ser todas las semanas. Así que guardamos ese tiempo de compartir para realizarlo solamente una vez al mes, y así poder tener un tiempo para los que están lejos, para los que están cerca, pues poder compartir un pensamiento, una canción, una oración, algo que haya sucedido, pues también tener ese tiempo para compartir y enriquecer a los demás. Y por supuesto, cada domingo por la mañana encontraréis en este canal de YouTube un culto online, donde para aquellos que todavía no se pueden congregar o que están lejos o que están trabajando, pues también tener esa parte de alimento espiritual. Seguimos con más actividades. Ayer, día 2, fue el primer día que se reunieron las mujeres con ese taller de manualidades, de trabajos manuales que lleva la hermana Esther, y que ha sido todo un éxito. Así que todos aquellos que os pique el gusanillo, todas aquellas que os pique el gusanillo y queréis participar, pues todavía podéis inscribiros. Solo os habéis pedido una sesión, se puede recuperar, y esto va a ser un sábado al mes durante todo el año, ¿no? El primer sábado de cada mes durante todo el año. Si queréis más información podéis hablar con Eli o con Nancy, y todavía estáis a tiempo de apuntaros a disfrutar de este tiempo que está siendo tan bueno. Y
También quiero compartir con vosotros, y este es el anuncio más importante y más inmediato, es que esta tarde, hoy, día 3 de octubre, tendremos nuestra asamblea anual, la Asamblea General Anual. Es una de las asambleas ordinarias y ya sabéis que es responsabilidad de todos los miembros pues estar presentes, ¿no? La vamos a realizar presencialmente en la iglesia de Manzanares y es a las 5 de la tarde. Hoy, día 3 de octubre, Asamblea General a las 5 de la tarde en Manzanares. Si todavía no te has apuntado, apúntate a través del hermano Nico para que podamos tener tu asiento preparado con todas las medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Y por último anunciar que el día 23 de octubre hay un seminario de la FIDE dirigido también a las señoras, a las mujeres, que se titula Dolor, Duelo y Sufrimiento, listas para ofrecer consuelo y esperanza. Es un seminario online a través de Zoom que será el día 23 de 11 de la mañana a 1:30. Es una oportunidad para reunirse, para ver desde alguna casa o desde la iglesia diferentes grupos para poder compartir y aprender sobre este tema tan peliagudo que está tocándonos desgraciadamente tanto en este tiempo, ¿no? El dolor, el duelo y el sufrimiento y cómo afrontarlo ofreciendo consuelo y esperanza. Y por último, pero no menos importante, los cumpleaños. El martes 5 es el cumpleaños de Génesis, la hija de Tania, así que le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, nuestras felicitaciones. Y el sábado 9 es el cumpleaños de Paqui, así que mamá, muchas felicidades también para ti. Y estos son todos los anuncios, que no son pocos. Si he ido muy rápido, tenemos la ventaja que estamos en YouTube, puedes ir para atrás y repasar las fechas y las horas, ¿de acuerdo? Así que sin más, me gustaría pasar un tiempo con una pequeña meditación antes de pasar el tiempo de la alabanza. Y me gustaría que me acompañarais a leer un versículo en Santiago, capítulo 3, versículo 13. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo voy a volver a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta carta que escribe el apóstol Santiago nos hace una pregunta que es una pregunta como de reflexión o de autoevaluación. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos está preguntando como si dijera, ¿quién se cree sabio? ¿Quién se cree que es una persona sabia? ¿Te crees que eres sabio? Y dice, nos da una respuesta, una señal que revela lo que es una persona verdaderamente sabia. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, si eres realmente sabio, lo mostrarás realizando buenas obras con humildad, con mansedumbre. ¿Qué es la sabiduría? Pues evidentemente la sabiduría no es tener mucho conocimiento. Puedes saber mucho de algo y no ser en absoluto sabio. La sabiduría es tener aquello que conoces, aquel conocimiento que tienes, ponerlo en práctica de manera correcta, ¿no? De manera positiva y de manera que redunde de una forma buena no solo para ti, sino para los que están a tu alrededor. Se puede usar lo que conoces para hacer el mal, pero la Biblia nos revela que la sabiduría, el que es sabio, debe mostrar su conocimiento en forma que sea buena, humilde y mansa, ¿no? Parece que la sabiduría se adquiere a lo largo de los años, ¿verdad? Cuanto más tiempo vives, más experiencias tienes y más te puedes comportar de manera sabia. Pero también la Biblia nos revela que podemos ser sabios si tememos al Señor. Y es lo que nos dice en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temer a Jehová es obedecerle, ¿no? Cumplir sus mandamientos. Lo contrario de la sabiduría son los fallos, los errores, el pecado. El ser humano, creyéndose sabio, se hizo necio. Y esa necedad, esos fallos, esa soberbia, ese orgullo, llevó a la muerte de Jesús para pagar nuestros pecados, para pagar nuestra falta de sabiduría. Pero nos dicen Romanos que
Jesús se hizo nuestra sabiduría. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, aceptamos a Jesús como único Salvador y nos rendimos a Él, entramos en el camino por el que podemos ser sabios, en el que podemos llevar vidas en las que nuestras decisiones muestren nuestro conocimiento, muestren nuestro saber, de manera que redunde positivamente en los demás. Y no positivamente para conseguir un beneficio, sino para conseguir un beneficio temporal, un beneficio material, sino un beneficio eterno. El apóstol Santiago termina diciendo, en el versículo 17, pero la sabiduría que es del alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que restaura. Es una sabiduría que sana. Es una sabiduría que sella las grietas, no separa relaciones. Es una sabiduría que reconforta, no que oprime. Es una sabiduría que alienta, no que genera desconsuelo. Es una sabiduría que acerca a los que están a nuestro alrededor al conocimiento de Cristo. Y para eso somos llamados. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿quién de vosotros se cree sabio y entendido? Muestra tu sabiduría por obras que reflejan la mansedumbre y el amor a los demás. Muestra que en tus obras que amas a Cristo y que eres tu Salvador. Y eso es lo que le trae gloria a Dios. Es lo que trae gloria al sacrificio de Cristo. Y es lo que hace que reflejemos a este mundo el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Así que vamos a poner este tiempo en oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser sabios, tanto para alabarle, como para entender su palabra, como para ponerla en práctica. Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por este espacio que tenemos para reunirnos virtualmente. Señor, gracias porque a pesar de las dificultades y de los tiempos que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de seguir reuniéndonos virtualmente, Señor, nutriéndonos de tu palabra y saber que tu Espíritu Santo está obrando aunque estemos separados, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que sea un tiempo que te honre, que te glorifique y que dispongas nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para alabarte con inteligencia y para ser sabios y poner en práctica todo aquello que aprendemos de ti. Bendice las palabras del que va a llevar la meditación en tu palabra hoy, Señor, para que realmente nos traiga sabiduría de lo alto, Señor, y podamos ser enriquecidos y salir con fuerza al mundo, Señor, a mostrar tu verdad, a mostrar tu sabiduría, a mostrar tu luz, a ser sal y a ser, Señor, también consuelo a todos aquellos que lo necesitan. Por todo esto te damos gracias y lo ponemos delante tuya, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. De madrugada yo me acercaré.
lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas, amigas y amigos que nos veis y nos estáis viendo a través del canal de YouTube que tiene la Iglesia de Colmenar Viejo y Manzanares el Real. Bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra. En esta mañana quiero compartir con vosotros unos versículos que se encuentran en el libro de Génesis, capítulo 12, y versículos del 1
al 4. Quiero compartir con vosotros estos versículos porque creo que es tema de vital importancia nuestra fe. Nuestra fe tiene que ver con nuestra espiritualidad, tiene que ver con nuestro carácter cristiano, tiene que ver con todo aquello que somos y que hacemos pues ante los ojos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y quiero leer con vosotros, como digo, en Génesis capítulo 12 y versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bien, pues hasta aquí los versículos que en esta mañana quiero compartir con vosotros. Cuando alguien tiene ¿cómo decirlo? Un plan, un propósito, o quiere emprender alguna cosa, o incluso quiere comprar o reformar su casa, o pues comprar un coche, o comprar cualquier cosa que tenga que ver con un desembolso grande, lo primero que hace, ¿qué es? Es sentarse, echar números y mirar a ver qué es lo que le va a costar todo eso, ¿verdad? ¿Qué le va a costar la compra del coche nuevo? ¿Qué le va a costar la obra que quiere hacer en casa? ¿Qué le va a costar la empresa que quiere iniciar? Y empresa no digo empresa física, sino empresa de cualquier cosa que uno quiera iniciar. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando crea todo lo que vemos a nuestro alrededor y sobre todo pues cuando nos crea a nosotros, sabe perfectamente el costo de esa obra. Dios sabe lo que le va a costar y lo que le cuesta su obra. Pero aún así, aún sabiendo lo que sabe Dios que le cuesta su obra, decide continuar adelante, decide llevar a cabo su obra, pese a que, pues como vemos, le cuesta la vida de su hijo, entregar a su hijo para morir en la cruz por nosotros. Pero lo importante es que Dios sabe qué es lo que le cuesta. Ahora, cuando hablamos del tema de la fe, cuando hablamos del tema de seguir a Dios, de seguir a Cristo, sin nada más que pensar en la meta y puesto los ojos en Dios o puesto los ojos en Cristo, ¿nos paramos a pensar lo que nos cuesta? ¿Paramos a pensar qué es lo que va a acarrear todo eso? ¿Cuáles son los compromisos que me van a llevar a hacer con respecto al Señor? Y eso es lo que en esta mañana quiero ver con vosotros, y por eso quiero utilizar la historia de Abraham para ver lo que realmente pues, nos puede costar y qué es lo que implica esa fe en ese costo de seguir a Dios, de pues, obedecer a Dios. Y quiero pues llamar la atención sobre la historia de Abraham, porque lo que quiero que veamos es cómo Dios espera que nosotros respondamos a esa inversión que Dios hace en nosotros, a esa inversión que Dios quiere hacer en nosotros, y que podamos pues realmente echar números y calcular qué es lo que cuesta seguir a Dios. Ahora, de la historia de Abraham podemos sacar muchísimas enseñanzas, muchísimas cosas, pero hoy yo quiero destacar dos cosas, solo dos, ¿vale? Sobre todo lo que podemos aprender de la historia de Abraham. Y lo primero que quiero que nos quedemos, o lo primero que quiero que aprendamos, o quiero mostraros, es que la historia de Abraham lo que nos enseña, y nos enseña de verdad, es a distinguir la voz de Dios de la voz de todo lo demás, de todo lo que no tiene que ver con Dios. Fijaros
que la civilización en la que vivía, o la sociedad, perdón, mejor dicho, la sociedad en la que vivía Abraham en su época, no difiere mucho de la sociedad en la que vivimos. Abraham vivía en una sociedad que era idólatra, Abraham vivía en una sociedad que era pagana, que era gentil, que venimos poco después, o la historia continúa poco después tiempo después, ¿no? Pero de lo que es el arca, la historia de Noé, el arca de Noé, de cómo Dios pues destruye la tierra y todo lo que hay por la maldad que había. Pero si continuamos la historia de Génesis, pues vemos lo que es el diluvio universal, pero antes, poco antes, muy poquito antes de la historia de Abraham, vemos la torre de Babel, cómo el hombre, a pesar de verse aniquilado por Dios después del diluvio, y de verse aniquilado por esa maldad, por esa idolatría que había en esa sociedad, pues después de ver todo eso, aún así sigue haciendo lo mismo. Y vemos como en la Torre de Babel pretenden pues alcanzar el cielo con esa torre. Y la sociedad en la que, como digo, en la que vivía Abraham no difiere mucho de la nuestra. Hoy vivimos en una sociedad también idólatra. Quizá no son esos dioses que había antes, becerros de oro o animales o cultos al sol y demás. Pero vivimos en una sociedad idólatra y que adora todo aquello que le da o que pretende darle fama, dinero, poder y la felicidad o una supuesta felicidad. Por lo tanto, como digo, no vivimos en una sociedad muy diferente. Pero en medio de esa sociedad aún hay personas que escuchamos la voz de Dios y que podemos diferenciarla de lo demás. Pero hay veces que esa voz de Dios se nos queda muy, muy tapada por todo lo que hay alrededor. Entonces, como vemos, Abraham oyó la voz de Dios en medio de esa sociedad idólatra, pagana y gentil. Es verdad que la Biblia no nos dice cómo llegaron a esa relación Abraham y Dios, ¿no? Pero bueno, quizá pues eso no sea lo más importante en la historia de Abraham. Pero lo que sí que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, lo que sí que nos dicen estos pasajes y pasajes anteriores y posteriores, es que Dios tiene propósitos eternos. Y que Dios en su soberanía y con ese propósito eterno llamó a Abraham de medio de toda esa sociedad en la que él estaba. Y le llamó, pues, podemos pensar que en medio de un sueño, por medio de algún profeta, o incluso directamente, como Dios podía hablar en ese momento. Lo que sí que nos dice es que, pero Jehová había dicho a Abraham. Por lo tanto, podemos pensar que Dios habló directamente a Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios está llamando a Abraham, alguien que humanamente pues no tendría mucho que ofrecer, como quizá muchísimos de nosotros, o el 100% de nosotros nada tenemos que ofrecer a Dios, pero una persona que no tenía nada que ofrecer a Dios, Dios lo llama en medio de esa sociedad pagana. Alguien que además encima resulta que no tenía una esperanza de descendencia. Porque si leemos los versículos siguientes al 4, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot de su hermano y a todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Pero es que Sarai, como sabéis, después se nos dice que era estéril, o sea, que ni siquiera tenía una esperanza de descendencia. Era alguien que humanamente no tenía mucho que ofrecer, que podría tener riqueza, sí, pero que humanamente, igual que nosotros, no podemos ofrecer nada a Dios. Somos incapaces de ofrecer algo a Dios para que Dios se complazca en nosotros, para que Dios diga, por los méritos que tú has hecho, te elijo. No son los méritos por los que Dios nos elige, sino que es por su soberanía y por los propósitos que tiene con nosotros.
era un hombre que económicamente pues podía ser prominente. Nos dice que tenía ganados, que tenía siervos y que tenía pues muchas cosas a su alrededor que eran suyas, ¿no? Pero lo importante no es todo lo que tuviera, sino que lo importante es que el versículo 5 nos dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Obedecieron a Dios, sin importar cómo era esa tierra a la que debían de llegar. Hoy en día podemos saber, pues si decidimos ir a un país diferente, a una ciudad diferente, podemos saber cómo es esa ciudad, podemos investigar cómo es económicamente, socialmente, culturalmente. Pero en esa época no había manera de saberlo. Entonces Abraham decide obedecer a Dios y marcharse a una tierra que no conocía. Pero lo que podemos aprender aquí es que Abraham escuchó la voz de Dios. Y lo que tenemos que aprender de la historia de Abraham es que tenemos que escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a distinguirla sobre todo de otras voces que escuchamos, de otras voces que tienen que ver con todo lo que nos rodea, de otras voces que tienen que ver con ese afán y esa ansiedad en la sociedad en la que vivimos. En Mateo capítulo 6 y versículo 33 nos dice el Señor Jesús que tenemos que buscar primeramente que el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás se nos va a añadir, se nos va a dar por añadidura. Y eso tiene que ver con la fe, con esa práctica de fe, con esa confianza en el Señor, con el obedecer a Dios. Y nos dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Y aquí lo que se está refiriendo el Señor Jesús es a todo lo que nos rodea a diario, a esas voces que tratan de llevarnos por un sitio o por otro y que no escuchemos la voz de Dios, a ese afán y esa ansiedad por la sociedad de hoy. ¿Qué será de nosotros el día de mañana? ¿Qué va a ocurrir con nosotros mañana? ¿Cómo vamos a levantarnos mañana para ir a trabajar o qué vamos a poner de comer en nuestra mesa? O cualquier cosa que nos cree esa ansiedad y ese afán por saber cuál va a ser nuestro futuro inmediato. El Señor Jesús nos dice que no nos preocupemos por ello, que lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y de su justicia. Tenemos que aprender también a distinguir la voz de Dios de esos falsos maestros. Pablo también tiene que advertir a Timoteo, y en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 1 nos dice que lo que ocurre hoy en día, que hay esos falsos maestros, esos falsos profetas, ya ocurría entonces. Personas que intentan engañarnos, que intentan tapar la voz de Dios, que intentan embaucarnos con una fe falsa, en dioses falsos, en cosas tangibles, que mirad, pues si hacéis esto, Dios os va a recompensar con esto otro de esta manera. No, Dios no funciona así. Dios funciona de una manera totalmente diferente. Pero en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 1 nos dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso que ocurría en la sociedad en la que vivía Pedro ocurre hoy en día. Esos falsos maestros que intentan embaucarnos, que intentan llevarnos fuera del camino del Señor, fuera de esa confianza en el Señor, que tratan de enseñarnos que el recibir, el tener riquezas, el tener fama, el tener es una bendición de Dios, pero porque nosotros primero hemos depositado delante de Dios esa falsa confianza en que si nosotros le damos a Dios, Dios nos dará a nosotros. Y no es así. Porque nosotros si hacemos algo por el Señor es por amor a Él, sin esperar nada a cambio, o debiera de ser así, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, no lo hacemos así.
escuchamos muchas veces esa voz de esos falsos maestros. Y tenemos que aprender también a distinguir la voz de Dios sobre esa voz de lo efímero que es este mundo. De que este mundo no nos puede ofrecer lo que Dios nos ofrece. Que este mundo, todo aquello que nos ofrece, se va a quedar aquí. Y no nos vamos a llevar nada allí. De que este mundo, todo lo que tiene para darnos, es paja y hojarasca. Algo que se queda, se pudre, se evapora. No permanece. No es ese oro que Dios nos puede dar, que es la vida eterna. No es ese gozo de poder disfrutar del Señor para siempre, sino que son cosas que no tienen eternidad, sino que tienen el tiempo contado. La verdad es que el problema que tenemos hoy en día muchas veces es que pretendemos oír la voz de Dios, o decimos oír la voz de Dios, pero no la llevamos a cabo. Y el Señor nos está hablando de muchas maneras y nos dice muchas cosas. Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago capítulo 1 y versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que hacer lo que el Señor nos dice, no simplemente oír lo que el Señor nos dice. Porque si simplemente oímos y no hacemos, nos vamos a convertir en herramientas inútiles en manos del Señor. Tenemos que hacer para que así podamos ver cómo se va cumpliendo el reino, o cómo se va estableciendo el reino de Dios aquí. Y hacer significa buscar ese reino de Dios primeramente. Y después todo lo demás se va a dar por añadidura. Pero hacer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Tenemos el privilegio hoy de tener la palabra de Dios en nuestros móviles, en nuestras tablets. Tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Es fácil acudir a ella, poder abrirla en cualquier dispositivo. Antes no era así. Y aún así hay muchas veces que nos olvidamos de acudir a la fuente, de acudir a la palabra de Dios. Se nos hace muy difícil leerla y más aún someternos a ella, más aún obedecer la palabra. Pero tenemos que convertirla en nuestra norma. Tenemos que hacer que la palabra de Dios sea esa regla que dirija nuestra vida diaria. Tenemos que hacer que la palabra de Dios sea esa regla para nuestra conducta y para nuestra fe. Tenemos que ser hacedores de esa palabra, no solamente oidores. Pablo muchas veces tiene que describir a aquellos que supuestamente son hacedores, se dicen hacedores de la palabra, pero más bien son oidores y tratan de engañar a los demás. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y capítulo 4, y versículos del 3 en adelante, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Creerán o se dirán hacedores de la palabra, pero serán hacedores de su propia palabra. Son oidores de la palabra de Dios, pero la interpretarán y la acomodarán a sus hechos, a lo que ellos quieren hacer y cómo quieren hacerlo, arrastrando a otros a que abandonen la fe, la confianza en el Señor, para abrazar la fe y la confianza en ellos mismos, para ser guías ciegos, como nos dice también el Señor en Mateo capítulo 23, llevando a otros también a la perdición. Dice el versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero Pablo aquí le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Y sabéis que yo me supongo que cuando Abraham dejó la tierra y que comentó por allí, pues me voy porque Dios me ha dicho que me vaya, muchos le dijeron, estás mal de la cabeza, estás loco. ¿Cómo te vas a ir a un sitio que no conoces? ¿Cómo te vas a ir a un sitio que no sabes ni siquiera cómo es? ¿Y te vas a llevar todo esto? ¿Cuánto tiempo te va a llevar el viaje? ¿Sabes lo que te va a costar todo eso? Quédate aquí, que estarás mejor, más a gusto, más cómodo. Sin embargo, él dijo, no, he oído la voz de Dios que me llama a obedecerle. Y eso es lo que voy a hacer. Abraham decidió escuchar la voz de Dios en medio de todo el tumulto, de todo la aglomeración de ruidos y de distracciones que habría también en la sociedad en la que vivía, en medio de todos aquellos que querían desviarle del camino. Él escuchó la voz de Dios y aprendió a distinguirla de las demás voces. Y eso es lo que nos enseña esta historia, que debemos de distinguir la voz de Dios de todo lo demás, pero distinguirla de una forma clara. Y la forma clara que tenemos de distinguirla es acudir a la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios en la palabra, en su palabra, y ser capaces de discernir y de aprender eso bueno de lo malo, sabiendo que lo que se nos revela en la palabra es la verdad absoluta, es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios, y es el buen hacer de Dios para con nosotros, el querer lo mejor para nosotros. El segundo punto que quiero recalcar o que quiero compartir con vosotros es que la historia de Abraham también nos enseña a una cosa que no tenemos en cuenta muchas veces o que no hacemos, y es a darle el primer lugar a Dios. Nuestra vida, o en nuestra vida, tenemos, por decirlo, escalones donde vamos colocando a ciertas personas, ¿verdad? Tenemos a nuestra familia más cercana, como puede ser mi esposa o mi esposo, mis hijos, mis hijas. Después, un escalón más abajo, tenemos a la otra familia, que son, pues, madre, padre, hermanos, primos, tíos, tías, todo eso que es la familia. O incluso, pues, algunos pueden tener ahí a los amigos. Después tenemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros compañeros de trabajo, conocidos, etcétera, etcétera, y así vamos bajando escalones y demás. Pero muchas veces, en el primer escalón, en el escalón más alto, ¿sabéis a quién tenemos? No es a Dios. Nos tenemos a nosotros mismos. Nos tenemos a nosotros en un pedestal tan arriba, que cuando nos caemos de ese pedestal, el cachiporrazo o el ruido que hacemos al caer es tan grande que despierta a todos los demás, pero que nosotros no somos capaces ni siquiera de despertarnos y de ver lo que estamos haciendo mal. Y lo que nos enseña la historia de Abraham es que tenemos que darle a Dios el primer lugar. Abraham, su fe, le llevó a ¿qué? A obedecer a Dios. Y la obediencia, ¿qué es lo que hizo? La obediencia a Dios, ¿qué es lo que hizo? Darle esa capacidad de poder dejarlo todo y continuar hacia donde Dios le estaba señalando. Porque le dio el primer lugar a Dios y le dijo, Señor, vale, muy bien, yo de momento lo primero que he hecho es escuchar tu voz y saber que tú me estás hablando, pero ahora, por encima de todo lo demás, estás tú el primero y voy a hacer aquello que tú me has dicho que haga. ¿Es así nuestra vida? ¿Es así en nuestro andar diario en el Señor, en Cristo, dándole a Él el primer lugar? ¿O hay otras cosas antes que Él? Lo que nos enseña la historia de Abraham es que Dios nos llama a una separación. Dios nos llama a una renuncia. Dios nos llama a un compromiso. Y este es el coste de mi compromiso para con el Señor. De lo que realmente quiero yo hacer
para con el Señor, de mi decisión de seguir a Cristo, de seguir a Dios a cualquier precio. Y nos incluye muchas renuncias, nos incluye dejar atrás muchas cosas, pero también nos incluye muchísimas más promesas por parte de Dios. Dios nos dice, el Señor Jesús nos dice que si tomamos la cruz, nuestra cruz diariamente y le seguimos, obtendremos recompensa. No la recompensa que estamos pensando. No es decir, bueno, pues si yo sigo a Cristo, si sigo al Señor, si lo dejo todo, el Señor me va a dar más todavía. No, no es eso. El Señor te podrá bendecir como Él quiera, cuando Él quiera y porque Él quiera. Pero el hecho de que tú cojas ese compromiso con el Señor, de que renuncies a todo lo que tienes para seguir al Señor, que cuidado también con eso de renunciar a todo lo que tengo para seguir al Señor. No es muchas veces como pensamos. Pero que tú renuncies a todo eso significa que Dios entonces te va a dar más. No. Lo que realmente está diciendo el Señor es que mira, todo aquello que te impida seguirme, todo aquello que te obligue a volver la vista atrás, a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, como diría Jorge Manrique, todo eso es lo que debes dejar atrás y continuar el camino con aquello que no te impida el seguirme, el tener ese compromiso conmigo. Abraham cogió a su mujer, cogió a Lot, cogió a todo lo ganado que tenía y todas las personas que tenía, y lo que hizo fue seguir la voz de Dios, darle a Dios el primer lugar. Pero estoy convencido que si cualquiera de esas cosas le hubieran impedido cumplir la voluntad de Dios, lo hubiera dejado en el camino. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor le está diciendo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar, a la tierra que yo te voy a dar, a una tierra como no has visto jamás. Una tierra, como se vería más adelante, de la que fluye leche y miel. Ahora, dejar su tierra, sus padres, su familia, su parentela, dejar todo eso para seguir a Dios, para obedecer a Dios en una empresa que no conozco todavía cuál va a ser mi coste, dejar todo eso que me da cierta comodidad, cierta seguridad por algo que no sé qué me va a traer, por obedecer a Dios. ¿Tengo que hacerlo? De verdad, si no sé lo que hay en el futuro más inmediato, el afán de la vida. Sin embargo, dejar todo eso era una decisión muy complicada, muy difícil, y que tenía que sopesarse muy bien. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivía Abraham era una sociedad que el apego a la familia, el apego a todo lo que tenía que ver con el núcleo familiar, era tremendo. La familia estaba en primer lugar. Era una sociedad tradicionalista. Una sociedad en que todo eso era lo primero. Y hoy vivimos en una sociedad en que cuando alguien pregunta, oye, ¿qué es la familia para ti? Pues hay muchos que no saben qué contestar. Y hay otros que dicen, bueno, pues aquellos que viven conmigo. Y entonces les da igual dejar a su familia por cualquier otro motivo menos por Dios. ¡Qué casualidad! Puedo dejar a mi familia atrás por cualquier otro motivo, pero si me dices que lo dejé por Dios, no, es que mi familia es mi familia. Ah, pero antes no era tu familia, no era tampoco tan importante. Ahora sí es importante. ¿En qué quedamos? Sin embargo, para Abraham era importantísimo, pero tuvo que tomar una decisión tremenda. Dejar a su familia, a su parentela, su nación, donde había nacido, separarse de todo aquello que era su comodidad y su seguridad para obedecer a Dios. Irse fuera de su país, lejos de su familia, vivir como extranjero. Muchos de vosotros sabéis lo que es eso. Lejos de la casa de su padre,
fuera de esa seguridad, como digo, ¿no? Paternal, de esa comodidad paternal, y llegar a una tierra que no conoce, que no sabe, pero que Dios le ha dicho que le iba a dar para él. O sea, dejarlo todo, dejar todo lo seguro por una aparente seguridad en Dios. Que seguramente, pues yo imagino que durante el trayecto, pues en muchos momentos se convertiría en inseguridad, ¿no? De no saber qué es lo que tengo por delante. Pero hay una cosa, y es que Dios jamás nos llama para algo malo. Jamás nos llama para vergüenza. Jamás nos llama para que estemos peor de lo que estábamos. Cuando Dios nos llama a algo, cuando Dios nos llama a que le obedezcamos, es para estar aún mejor de lo que estamos. Porque es depositar toda nuestra confianza en Él, darle a Él el primer lugar y olvidarnos de todo lo demás. Poner a Dios en el primer escalón, porque Él es lo importante. Dios le dijo a Abraham que tenía que abandonar, que tenía que renunciar y que tenía que aceptar lo desconocido. Dios nos dice a nosotros que tenemos que abandonar, que tenemos que renunciar y que tenemos que aceptar lo desconocido. Pero a cambio de todo esto, fijaros lo que Dios le dice. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis capítulo 12, que es el que estábamos viendo, y versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué gran promesa por parte de Dios. Dios haría de Abraham una gran nación. Una nación grande. No solamente territorio geográfico, sino más allá de un territorio geográfico. Dios iba a bendecir, iba a engrandecer el nombre de Abraham delante de todos los hombres, delante de toda la sociedad, de toda una sociedad entera, y no solamente una sociedad, sino un mundo entero, para convertirlo en un hombre de bendición. En lugar de ser pues una persona olvidada, iba a ser recordada, como lo es recordado por esa fe. Y Dios, por medio de Abraham, hace algo tremendo, y es dar un giro a esa relación entre Dios y Abraham. Le dice, mira, en tu familia, en ti van a ser benditas el resto de las familias. Perdona, espera, falla algo. ¿Qué familia? No tengo hijos. Y encima mi mujer es estéril. ¿Qué familia voy a tener? Sin embargo, vemos como más adelante Dios promete descendencia a Abraham. Aquí le está diciendo que engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En tu familia van a ser benditas todas las familias de la tierra. Si yo no tengo familia. Pero Señor, aún así, tú eres el primero en mi vida. Estoy escuchando tu voz y voy a continuar adelante. Abraham creyó en la promesa de Dios y siguió adelante. Dios nos llama a la fe y Dios nos llama a la obediencia, pero no nos llama de cualquier forma, no nos llama de la forma en que podamos decir, vale, pero Señor, yo te obedezco y demás, pero a pesar de todo, pero hombre, ayúdame. Es que no hace falta que le digas eso. Porque el Señor, aquello a lo que te llama es mejor de lo que tienes. Aunque creas que lo que tienes es bueno, es muy bueno, Dios todavía quiere algo mejor para ti. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, escuchar su voz y ponerle a Él primero. El llamado de Cristo, el llamado de Jesús a sus discípulos es igual que el llamado de Dios a Abraham, es igual que el llamado de Dios hacia nosotros. Fíjate lo que nos dice en Lucas capítulo 14 y versículo 33. Dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser
mi discípulo. Condición indispensable, renunciar a todo aquello que te impida seguir a Cristo. No hay otra condición. Si quieres ser su discípulo, tienes que renunciar a todo aquello que te impida seguirle. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, debe abandonar y abandona todo aquello que le ata para seguirle, que le impide seguirle y servirle. Dios sabe lo que le cuesta su obra en nosotros. Lo sabe, porque entregó a su Hijo a morir en la cruz. Pero nosotros debemos de saber también lo que nos cuesta seguir a Cristo, alcanzar todas las bendiciones de Cristo. Jesús, en un momento dado, cuando estaba aquí en la tierra y hablando con la gente, pues se le acercó un joven rico y hace hincapié o muestra delante de sus discípulos la actitud de este joven rico frente a las riquezas. Prefirió sus riquezas. Cuando le dijo, ve, véndelo todo, ven y sígueme. ¿Qué hizo? Se dio la vuelta porque era muy rico, porque tenía muchas cosas. Puso las riquezas antes que a Cristo. Y entonces ocurre algo muy significativo. Y es que Pedro le hace una pregunta o le hace una observación a Jesús. Fijaros, Mateo capítulo 19, versículo 27, después de que Jesús le dice a este joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, versículo 21 del capítulo 19 de Mateo. Dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y en el versículo 27, después de que Jesús dice que los ricos, pues que si aman su riqueza no podrán entrar en el reino de Dios, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, nosotros, la actitud del joven rico es esa, de decir, de darse la vuelta porque tenía muchas cosas y no quería abandonarlo. Sin embargo, Señor, o sea, Jesús, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a obtener entonces? Porque claro, lo que tú estás diciendo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Nuestros tesoros en el cielo. Pero fijaros lo que le responde Jesús. Dice versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué recompensa más rara, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero la recompensa ahora. Porque así la disfruto. Pero les dice eso. Y dice, versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Esa es la promesa que nos da el Señor Jesús. Ese es el gozo, ese es el premio que el Señor Jesús nos da por obedecerle, por seguirle, por dejar atrás todo aquello que nos impida seguirle, que nos impida tener esa fe ciega en el Señor. Nos dice que nos va a recompensar, que recibiremos 100 veces más, pero no nos dice que lo recibiremos aquí, cuidado. Pero nos dice algo importantísimo. Y heredará la vida eterna. La promesa de salvación eterna. La promesa de esa vida eterna, de ese gozo eterno con Cristo y con el Señor. Pero tiene que terminar con una advertencia. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. El Señor Jesús nos enseña cómo hacer valer nuestra fe. Cómo escuchar esa voz de Dios en medio de una sociedad tan ensimismada, tan egocéntrica y tan dada a lo suyo, que pretende que todos sigan en pos de una sociedad que
está acabando mal. Y de una sociedad que quita el primer lugar a Dios y pone en primer lugar el yo por encima de todo lo demás. Cuando no nos enseña eso la palabra de Dios. Cuando lo que se nos enseña es a poner a Dios en primer lugar y a escuchar la voz de Dios en medio de todo esto. Quiero terminar con esta reflexión. Fijaros que ser incrédulo está basado en muchas explicaciones previas. En por qué no creer en Dios por esto, esto y esto, en por qué no seguir a Dios por esto, esto y esto. Sin embargo, la fe no calcula. La fe confía. La fe no quiere basarse en hechos fehacientes, no quiere basarse en cosas tangibles que podamos ver, sino en cosas invisibles, en cosas que esperamos, en cosas en las que confiamos, y no es más que confiar en Dios, que confiar en Cristo. Abraham obedeció a Dios. Abraham obedeció la voz de Dios, puso a Dios en primer lugar. Abraham se sometió a la dirección de Dios, sin tener en cuenta lo que le iba a costar. Simplemente dijo, heme aquí, allí voy. No se resistió a la voz de Dios. No se resistió a poner a Dios en primer lugar. Nos dice Génesis capítulo 12 y versículos 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. No se lo pensó dos veces. Abraham aparece en el capítulo 11 de Hebreos, donde dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Estamos nosotros dispuestos hoy a dar ese paso? ¿A ir hasta el infinito y más allá por Cristo? ¿A confiar plenamente en Él? ¿A dejar todo aquello que nos impide seguirle? En Cristo, en Dios, en la fe en Él, en Dios Padre y en Dios Hijo, vale la pena correr riesgos. Merece la pena pagar el precio. Porque aquello que pagamos no tiene nada que ver con lo que vamos a recibir, que es la vida eterna. Queridos amigos, queridas amigas, si aún no has escuchado o no has querido escuchar la voz de Dios, hoy es el tiempo de poder hacerlo. Dios está llamando a tu puerta, Jesús está llamando a tu puerta, para que le obedezcas, para que te vuelvas a Él, para que le tengas a Él primero en tu vida, para darte la bendición diaria y el gozo de la vida eterna, la salvación para siempre. Dios a veces señala caminos extraños, es verdad, e inexplicables, es verdad, querido amigo, querida amiga. Pero son caminos que nos llevan a buen puerto, que nos llevan allí donde quiere Dios que estemos, y es que quiere lo mejor para nosotros. Y hoy es el día de poder hacerlo. Hoy es el día en el que está llamando a tu puerta y en el que puedes abrir esa puerta y decirle al Señor que entre a cenar contigo, a morar contigo. Y querido hermano, querida hermana, hoy es el día de dar ese paso más allá, de decidir por fin y de una vez por todas, de dar el paso de fe completa en el Señor y dejar que Él dirija tu vida y te lleve allí a donde quiere que estés. No va a ser malo, sino que va a ser lo mejor para ti. Dios nos está retando hoy a nuevos proyectos. Dios nos está retando hoy a que confiemos en Él plenamente y que nos abandonemos en Él, que creamos en su palabra y que le creamos a Él.
Así que nuestro compromiso con el Señor debe de ser: Señor, aquí estoy, escuchando tu voz, en medio de tanto ruido, de tanto tumulto, y poniéndote a ti el primero, en medio de tanto egocentrismo, en medio de tanta comodidad. Tú eres el primero y yo escucho tu voz. Amén. Vamos a despedir este culto con una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, pues que está en los cielos, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por el hermano que ha preparado la palabra del Señor, Señor, gracias por tu palabra, bendito Dios, que vive y eficaz, y más cortante con espada de doble filo, Padre bendito de la gloria. También, Padre, pidiéndote perdón, Señor, si acaso haya sido de piedra de tropiezo, Señor, y haya hecho blasfemar tu nombre, bendito Dios. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, cada día, Señor. También, Padre, gracias, Señor, por nuestra congregación, Señor. También, bendito Dios, poniéndote toda la congregación de la iglesia de Colmenar, como de Manzanares, Señor, en tus manos, Señor, bendito Dios. Poniéndote la asamblea también en tus manos, Señor, bendito Padre. También, Padre, bendito Dios, pidiéndote, Señor, que animes, que consueles, Señor, cada día, Señor, al que no tiene trabajo, al que tiene necesidades, Señor. También, Padre bendito Dios, te pongo a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, Señor, de nuestra iglesia y de todas las iglesias del mundo entero. También te ponemos los países, Señor, que estaban pasando necesidades, Señor, que están pasando problemas, Señor. Te los pongo en tus manos, Señor. Tú les conoces, Señor. También te pongo, bendito Dios, a los enfermos, Padre bendito. Te pongo a todos los que están en la hojita de boletín, Padre amado. Y también poniéndote, Señor, en tus manos el mundo mundial, Señor, de la pandemia, Señor. Que usted siga cuidando de cada ser humano, Señor, de cada persona. También que consuele los corazones de cada persona, Señor. Te lo pongo todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.